Este es el tema que vamos a desarrollar hoy, que es el tema número 2, que son los modelos epistemológicos. Vamos a hablar un poquito de los modelos epistemológicos. Hay distintos modelos epistemológicos. Y el proceso de aprendizaje. Vamos a hacer unos comentarios hoy con el PowerPoint, una presentación. Y después van a consultar el material de clase. En el material de clase hay un video y hay unos documentos adjuntos para revisar. Entonces se va a ver los videos, cada uno de ustedes va a revisar la bibliografía, va a reflexionar sobre el tema de los modelos epistemológicos y luego de actividad tenemos que hacer un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo de dos cosas, de los paradigmas y de los modelos. Los paradigmas generalmente son tres: el positivista, el interpretativo y el histórico materialista. Y los modelos: el positivista, el estructuralista, materialismo dialéctico, empirista, fenomenológico, pragmático, sociologista y constructivista. Este cuadro se puede hacer individual o en pareja, como ustedes deseen. Y se va a cargar igual, sea individual o en pareja, si tiene que ser carga, perdón, en pareja no, en equipo, pueden ser tres también. Lo importante es que sea cargado en cada una de sus aulas. Serían dos cuadritos comparativos de los modelos y de los paradigmas. Debe ser adjuntado en PDF y tener la bibliografía y la portada. Y aquí está la actividad para la carga de la tarea hasta el 13 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los modelos epistémicos y de los paradigmas. Recordemos que en la clase pasada revisamos un poquito qué era el conocimiento. Tenían una tarea, ¿no? Ahorita hablamos de la tarea al final, y que no nos olvide. Hablamos un poquito de lo que es el conocimiento, las creencias, de cómo se gestiona el conocimiento, cómo el ser humano se gestiona el conocimiento, de la investigación científica. Ahora vamos a hablar como de todo lo que sucede alrededor del conocimiento, cómo existen paradigmas y modelos epistemológicos, a profundizar un poquito cómo se gestiona el conocimiento desde el proceso de investigación, o desde el proceso de creación. Digamos que los paradigmas es como la idea o la creencia, la filosofía, la tendencia de pensamiento, es una tendencia. Y dentro de cada paradigma hay modelos, y cada modelo tiene su parte ontológica, su parte epistemológica, su parte metodológica de cómo construye una realidad. Y digamos que tiene que haber como una coherencia. Es como si yo voy a hacer un vestido verde, yo tengo que tener la tela verde, tengo que tener hilo verde y un botón verde, porque voy a construir un vestido verde. Pero si voy a construir un vestido verde que es verde, hay que ver hasta qué punto puedo mezclar un vestido verde con un hilo rojo y un botón dorado, si lo que quiero el resultado es un vestido todo verde. Es como una pureza creativa, ¿sí? De coherencia. Bueno, vamos a empezar hablando de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Ya para poner esto un poquito más chiquito. Aquí. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un conjunto de conocimientos, creencias que forman una visión de mundo, es una cosmovisión, es una teoría que rige en un contexto histórico. Es como un estilo de pensamiento culturalmente activo. Por ejemplo, nuestros papás fueron criados con el psicólogo de la Correa, por ejemplo. Eso es un paradigma. Una crianza con Correa responde a un paradigma que es el paradigma conductista, que es el paradigma del castigo, de la represión. Eso es un paradigma, es una cosmovisión, es una creencia, es una teoría, es una totalidad de pensamiento en un momento histórico, en un periodo histórico. Entonces, históricamente han existido varios paradigmas. Cada paradigma va cambiando, o sea, cada vez que hay un cambio es porque ya el paradigma cae en desuso, un estilo de pensamiento no sirve. Bueno, así pasó cuando criaban a nuestros papás.
A nuestros papás los criaron con el psicólogo de la Correa, no, que era muy bueno, pero después empezó otra corriente, que la corriente constructivista, que no, que a los niños hay que explicarles, que no hay que pegarles, y empezó como otra corriente a surgir de pensamiento de manera holística. Entonces se empezó a cambiar el pensamiento conductista escolar, se empezó a dinamizar quizás el pensamiento del contexto militar, se empezó a dinamizar el derecho, ya no era tan escrito ni tan rígido, sino se empezó a hablar de otras cosas del derecho, de la mediación, como en el caso mío en el juzgado laboral, de la mediación como parte del derecho institucional, de los medios alternativos de resolución de conflictos. Se empezó la cosa como a reflexionar hacia la construcción, hacia el constructivismo, por decir algo. Y así cambiamos como de un hito histórico, un estilo de pensamiento a otro. Esos estilos se cambian cuando ya nos damos cuenta que ya no sirve, caen en desuso, como que la gente se acostumbra a la violencia, en el caso del paradigma positivista, y ya ni siquiera responde a eso. Cae en contradicción y viene como una revolución y empieza la gente a hacerlo diferente acá. Después de cada un movimiento de cuestionamiento de una tendencia paradigmática, viene una contradicción, una revolución y viene un cambio hacia otro mejor. Y por eso los paradigmas son como cíclicos, son eternos, son constantes. Para mí que desde que existió el mundo surgen y vamos a ir cambiando y moldeándonos de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta saber cuándo llegamos, ¿no? Lo importante que cada paradigma es que supere el anterior, que siempre sea mejor, que supere las contradicciones del anterior, que dé más alternativas, que esté más al auge de la realidad social. Esa es la idea, ¿no? Aunque es difícil, como dice acá, una de las características fundamentales es su inconmensurabilidad. Es decir, no hay garantía de que un paradigma sea mejor que otro, pero sí hay un cambio en respuesta a una revolución, a una dinámica de contradicción. También puede ser pues que hayan quizás en algunos aspectos retrocesos paradigmáticos. Todo es posible, ¿no? Sin embargo, pues sí podemos decir que de un paradigma a otro pues han habido respuestas y avances. Los paradigmas son poderosos porque crean los cristales o los lentes a través de los cuales vemos, a través de los cuales vemos el mundo. Es un lente. Es el poder del cambio de un paradigma es el poder esencial de un camino considerable, ya se trate de un proceso instantáneo, lento o pausado. El paradigma, aquí está la niña con un lente, es cómo vemos, desde dónde vemos, desde qué cultura religiosa vemos, desde qué cultura educativa vemos, desde qué cultura cultural estamos viendo. Uno de los autores más famosos, acá vamos por aquí, uno de los autores más famosos en cuanto al paradigma es Kuhn. Kuhn tiene un libro que se llama Las Revoluciones Científicas, Thomas Kuhn. Ese libro es muy importante, o la teoría de Thomas Kuhn, para saber qué es un paradigma y cuáles son los diferentes paradigmas. Aunque él más que todo analiza cómo surge el paradigma, cuál es la dinámica de la dialéctica, la dinámica de la revolución para saltar de un paradigma a otro. Sin embargo, pues sí da aportes generalmente importantes sobre el paradigma. El paradigma para Kuhn es una concepción general del objeto de estudio de una ciencia. Es de los problemas que deben estudiarse. Es cómo yo voy a reconocer, a estudiar un objeto, algo, cómo voy a conocer. Por eso, como parte de paradigma, cómo voy a estudiar es importante el método. ¿Qué método voy a usar para estudiar? Es reconocer el método que debe emplearse en la investigación como proceso de gestión de conocimiento y la forma como se explica o se comprende la realidad, así como los resultados obtenidos para la investigación. Entonces tenemos que el paradigma reúne y relaciona ejemplos y teorías que se formulan dentro de él. Lo importante, otra cosa muy importante del paradigma es que si bien es una verdad relativa, una realidad relativa, como lo planteamos en la clase anterior, es aceptada por la comunidad científica. Entonces, la aceptación del paradigma es importante para su validez y cómo se gestione. O sea, si es una realidad compartida, socializada con la comunidad científica.
que son todos los investigadores o los trabajadores de la ciencia que están en su área de desarrollo del conocimiento. Ajá. El paradigma es un concepto, ¿sí?, de la epistemología, tanto el conocimiento, el paradigma, el método y los modelos epistemológicos forman parte del estudio de lo que es la epistemología. El paradigma es una concepción filosófica. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu pensamiento? Es como que ese hilo, esa norma que le guía a uno su actuar. ¿Cuál es tu filosofía? El paradigma es una filosofía de pensamiento que tiene unas características en cuanto a cómo conocer una realidad. Cómo conocer una realidad de forma de proceso, cumpliendo sus fases, es decir, cumpliendo la rigurosidad científica. Eso es un paradigma. Esa concepción filosófica que se orienta al estudio del objeto para producir un conocimiento válido. ¿Cómo produzco yo un conocimiento válido? Bueno, resulta que todos nos ponemos de acuerdo en la comunidad científica y para conocer este marcador vamos a formar un método. El método es de observación. Y el lente que vamos a usar es los colores y la textura. Voy a ver los colores y la textura a través de la observación de este marcador. El marcador es el objeto. La herramienta o el método es el lente, bueno, y la vista, la observación. Y la interpretación que yo le voy a dar es, para producir ese conocimiento, es la categorización de colores. Es eso, yo conozco a través de mis ojos y categorizo de acuerdo a, en este caso, de mis colores. Eso es un paradigma. Pero también puedo categorizar ya no de colores, sino el uso, al uso. Y para ver el uso ya es otro método y es otro paradigma. Ya no es la observación. Bueno, puede ser la observación, pero no la observación directa de una cosa inanimada, sino empiezo a ver es a quién usa el marcador, porque voy a estudiar el uso. Entonces empiezo ya a una producción de conocimiento ya no de tipo cuantitativa, sino cualitativa. Y paso a la investigación social. Facilito y pasé a otro paradigma. Entonces, no, ya me convierto, bueno, voy a estudiar este marcador desde la investigación social. ¿Por qué? Porque es la investigación social. ¿Esto es un ser humano? No es un ser humano. Pero el conocimiento que voy a producir es relacionado al uso que le dan a este marcador los profesores del IESIC. Entonces tengo que ver, obvio, el objeto, que es un marcador, pero además tengo que ver a los profesores del IESIC cómo lo usan. Entonces ya pasamos a otro paradigma y ya empezamos no solo a procesar la observación como método de conocimiento, no conozco solo a través de la observación, sino empiezo a interpretar lo que ellos me dicen y la información que yo recolecto a través de una encuesta. Y ya eso es otro paradigma. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, en las ciencias sociales se distinguen dos grandes paradigmas, el paradigma explicativo y el paradigma interpretativo o comprensivo. También hay otro paradigma que es el paradigma crítico. Es posible que cuando ustedes estudien estos dos paradigmas, sería ideal que incluyan el otro, el paradigma explicativo, el interpretativo, el crítico, y hay otro paradigma que es el positivista. Ustedes escogerían en el trabajo cuál hacer, el que consigan. Pueden encontrar los tres, el positivista, el explicativo, el interpretativo, o el positivista, el interpretativo y el crítico. Entonces, ya para efectos de la tarea, pues sería solo una comparación de tres paradigmas. ¿Qué son los de más auge? Generalmente, en el texto que les envié o en internet, si quieren hacer alguna investigación complementaria, se presentan los tres más novedosos y más reconocidos por la comunidad científica. En el caso de hoy de la clase, vamos a hacer una reflexión de dos, el explicativo y el interpretativo. Y vamos a hablar de una vez un poquito de los modelos epistémicos de cada uno de ellos. Por eso es importante que se manejen los dos, el paradigma y el modelo epistémico que él desarrolla.
porque van de la mano. Entonces vamos a hablar un poquito del paradigma explicativo. Los fundamentos filosóficos del paradigma explicativo se encuentran en el empirismo y en el realismo científico. El paradigma explicativo va a lo práctico y a conocer esa realidad de una manera científica desde el método de interpretación del realismo. Aquí hay dos escuelas, ambas escuelas coinciden en la existencia de las cosas, existe una cosa, independientemente de la conciencia, esto es una realidad y esto existe, el marcador. Sin embargo, ¿cómo se reconoce que este objeto no es una mera reproducción de la realidad, sino que a la vez se combina la percepción y el pensamiento? La percepción y el pensamiento, aquí está el objeto, yo lo percibo con el tacto, lo toco, lo percibo con la vista y está el pensamiento. ¿Cuándo opera el pensamiento en este paradigma explicativo? Ah, esto es un marcador. ¿Cuándo opera el pensamiento? Es un marcador del color azul. Ahí ya está explicando desde un conocimiento previo estructurado de los colores que este es un marcador azul. Entonces ya yo estoy decodificando. No podemos emitir un juicio porque es un conocimiento de investigación, pero sí es como una opinión, un juicio, una convicción, un conocimiento, un modo de conocer a través del cual concluyo que este es un marcador de tapa azul y cuerpo blanco. Entonces, solo es posible conocer entre materiales y objetos conceptuales, es decir, conceptos, proposiciones y sistemas relacionados con proposiciones. En el paradigma explicativo, el conocimiento puede referirse a entes individuales o relaciones con los fenómenos. Entonces, en el paradigma positivista es más regido, no, de verdad que no lo traje y sí era importante, por la observación, que es el ver el marcador. Pero en el explicativo ya yo relaciono esto con la realidad, lo relaciono con los colores, lo relaciono con el fenómeno. Y puedo explicar y puedo ir a través de la observación, ver cómo un docente del DIESI usa este marcador. ¿Cuál sería el conocimiento, el análisis de estudio, el uso del marcador de los profesores del DIESI? Desde el paradigma explicativo, ¿qué puedo decir? Bueno, explico, describo cuando lo usan. Se observó que entró en el aula la profesora y le agarró el marcador y transcribió las frases relacionadas con la fenomenología en el pizarrón. Por tanto, le da un uso práctico en el pizarrón para ejemplificar o graficar los conceptos o complementar los conceptos. Entonces, todo lo que yo dije, eso de complementar, de que lo uso en el pizarrón, estoy explicando el cómo lo usa, el cómo lo usa, cómo se relaciona esto con el que lo usa y su contexto. Las principales teorías que describen el paradigma explicativo son el modelo teórico de Durkheim, que es el marxismo, la estructural funcionalista, con sus diversas derivaciones. Entonces, el paradigma explicativo tiene como varios modelos. En cada paradigma tiene unos modelos. Y cada modelo tiene un método de investigación. Un método de investigación. Por ejemplo, la teoría estructural, teoría interpretativa, no, esa es la otra teoría. Teoría estructural funcionalista. Nos damos cuenta cómo este instrumento se convierte en una herramienta, en un kit de herramientas de clase que forman parte de la práctica pedagógica docente. Entonces veo la relación de esto con el todo. Veo que esto se usa no solo en el pizarrón, sino en un contexto de cómo se relaciona con el sistema, en un contexto de aprendizaje, de interacción con los alumnos dentro de una institución de formación universitaria. Ahora viene el otro, el interpretativo. Eso en cuanto al explicativo. En el interpretativo nos encontramos autores como Dilthey, Weber, Husserl, Schutz, entre otros, ¿no? Entonces, aquí se enfrasca más que en explicar cómo funciona esto dentro del sistema, en ver la realidad social. Ya se enfoca más en el
¿Por qué Gle usa es el marcador y no usa, o ya no, cayó en desuso el marcador para una herramienta virtual? ¿O en qué casos Gle usa el marcador? Bueno, es en el interpretativo, además vemos otros niveles. En el explicativo tú observas y ves cómo funciona en el contexto, ¿sí? En el interpretativo, digamos, no es que se obvie el explicativo, también está el explicativo, pero ves cómo se relaciona más desde las personas. Hace ese nivel interpretativo como la hermenéutica, por ejemplo. Por eso la hermenéutica es uno de los métodos. Entonces, según este paradigma, existen muchas realidades porque cada actor ve su propia realidad. Entonces, resulta que Gle usa siempre el marcador negro, pero resulta que llega otra profesora, la profesora Wendy, y usa el azul y el rojo. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué le usa el negro y este usa el azul y el rojo. Pues resulta que Wendy da matemática y ella trabaja esto por colores, los números positivos y los números negativos. Y Egle hace gráficos solo de materias teóricas. Entonces, sería, sería dentro del interpretativo, ¿sí? Ya no estudiamos vamos a estudiar un poco más el contexto personal, social y la realidad de cada docente. Bueno, se observa que sí, que los docentes todos usan marcadores, pero todos los usan de manera distinta, porque depende de la materia que imparten. Le usa una materia teórica y le da igual y escribe su gráfico con pero matemática sí insiste en usar los dos colores para los números, en positivo y en negativo. Y en realidad ese uso de diferentes colores al escribir los números sí facilita el aprendizaje. Entonces, ya es un tipo de análisis diferente, la interpretación que se da es diferente y se incluye ya la realidad social del individuo, quizás agregándole también en algunos casos el paradigma sistémico, el sistémico o explicativo. ¿Por qué? Porque son diferentes modos de ver y sí pueden en algunos casos, siempre y cuando son compatibles el objeto de estudio, el objeto que se quiere conocer, prestarse los métodos de los paradigmas, siempre y cuando sean compatibles, o sea, habría que ver. ¿Por qué digo siempre y cuando sean compatibles? Porque yo no voy a hacer una investigación para saber qué es esto con una encuesta, porque la encuesta es un método de recolección de la información para conocer la percepción individual. Y resulta que en mi objetivo es conocer la forma. Entonces, si yo voy a conocer la forma, no hago encuesta, solo uso la observación. Entonces, la encuesta a los profesores me da igual, porque yo no voy a, así todos van a tener diferentes formas, que según cada docente va a ser diferente forma, ¿no? La forma única. La descripción es única, forma cilíndrica y tapa negra, o sea, eso es. Y ningún profesor puede ver diferente ahí sí, porque todos tienen esto es una verdad absoluta, la forma cilíndrica y la tapa negra, porque son códigos ya universales. Bueno, continuamos. El paradigma interpretativo. El paradigma, ajá, ya sé por qué no puse el paradigma positivista, que no lo prioricé, porque nosotros somos ciencias sociales. A ver, sí es importante saber que existen ciencias exactas y la ciencia exacta tiene su paradigma. El paradigma de la ciencia exacta es el positivista y son verdades absolutas, como lo plantea aquí con el marcador. La forma cilíndrica y el color de la tapa negra es una verdad absoluta que responde a los códigos universales del planeta, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que como este es un contexto de doctorado en Derecho, entonces nos vamos a concentrar más en los paradigmas subjetivistas, en los paradigmas de las diferentes interpretaciones, posiciones o diferentes tendencias filosóficas que podemos darle nosotros como ser humano a un estudio de la realidad social. Por eso no prioricé el positivista. Sin embargo, sí es importante que sepan que hay un paradigma, que es el paradigma positivista, que es el de la ciencia exacta.
que es el paradigma que siempre nos va a decir que a través de la observación, este es un marcador de forma cilíndrica con tapa negra. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no nos quedamos ahí, nosotros vamos más a los paradigmas de conocer desde las realidades sociales, conocer desde las percepciones humanas, desde las diferentes percepciones humanas. En el caso de nosotros, vemos en este grupo, por ejemplo, los que estamos presentes en esta clase, a ver, hay docentes, hay militares, hay abogados con praxis en el derecho y hay sociólogos, poniéndome a mí como socióloga. Y cada quien va a hacer un análisis distinto de cómo usan los profesores y decir este marcador. Cada quien puede ver cosas diferentes desde sus diferentes áreas de conocimiento. Y lo mismo pasa en el derecho. Y además varía de acuerdo al profesor. De acuerdo al profesor que entrevistemos o que observemos en clase, vamos a ver cómo usan el marcador. Y también depende de las materias, porque posiblemente va a haber variabilidad en el uso en materias prácticas y en materias teóricas. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que desarrollar una flexibilidad o entender que hay una dinámica en los procesos de gestión de conocimiento que cambia de acuerdo al contexto. El militar del grupo tiene que ver y valorar de acuerdo al contexto y a su realidad social. Y la docente también de acuerdo al contexto y su realidad social. En mi caso en el tribunal, de acuerdo al contexto y realidad social. Y aun y cuando podamos estudiar el mismo objeto y podamos hacer una entrevista, por ejemplo, para conocer a ver, la dinámica o las consecuencias, eh, a ver, inflación, ajá. Consecuencias de la inflación monetaria, supongamos, consecuencias de la inflación monetaria en los trabajadores de Venezuela, por ejemplo. Entonces resulta que cada quien va a hacer un análisis diferente. La docente hace un análisis diferente, la especialista en derecho laboral hace un análisis diferente, el especialista militar hará un análisis diferente, quizás del contexto de guerra multidimensional o guerra económica. Entonces resulta que con ese tema podemos abrir muchas vertientes de conocimiento y podemos tener muchos resultados, como los colores de un arco iris. Y cada resultado, fíjense que el arco iris justamente es eso, ¿no? Es la vinculación de la luz con el agua, el lente, la posición, dependiendo del lente tú lo vas moviendo y vas obteniendo un color diferente. Y esos son los paradigmas. Y para eso hay que considerar no solo las realidades sociales, sino la realidad histórica también, la realidad histórica. Toda la realidad de manera sistémica, pues la realidad ecológica, un todo, un todo. Entonces, en el paradigma interpretativo, es uno de los que estamos priorizando el día de hoy para explicar, como ya les dije, por cuanto estamos en epistemología de doctorado en Derecho, ¿no? Entonces, este paradigma, en el proceso de conocimiento, surge cuando se da una interacción entre el sujeto y objeto, y el hecho de ambos son inseparables. Aquí está cómo el sujeto cambia el objeto. Lo que yo veo y lo que interpreto de una imagen y lo que puede ver o interpretar desde las ideas que tenga, desde los preconceptos o la filosofía, o desde su área de formación, otra persona sobre un mismo hecho de estudio. Entonces tenemos que la persona observa el objeto de estudio y le da un significado, una significancia. Y a la vez la realidad del objeto de estudio puede cambiar también la percepción de la persona que está observando. Y así se da la sinergia cíclica del conocimiento. Entonces, lo que yo observo es cambiado por mí porque le doy un significado, pero también el significado que él tenga en un contexto determinado cambia mi pensamiento. Eso es una realidad y hay que considerarla también en los procesos de investigación. Por eso a veces uno dice, pero otra vez lo mismo, pero vamos a revisar otra vez lo mismo, vamos a revisar otra vez la inflación, vamos a revisar otra vez la inflación y el efecto salarial, sí, pero resulta no investigar. En 5 años podemos ver lo mismo.
y le cambiamos el contexto. El 5 años preelectoral, el 5 años durante las elecciones, la incidencia de la inflación postelectoral, solamente poniéndole el lente, el patrón de comparación en las épocas electorales, antes, durante y después, el proceso inflacionario es una línea de investigación. Son investigaciones distintas y los resultados van a ser distintos. Y ese es el paradigma interpretativo. Ujú. La investigación siempre va a estar influenciada por los valores del investigador y esto. La diferencia del paradigma explicativo, el paradigma interpretativo no pretende hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque el paradigma explicativo es más del orden sistémico. ¿Cómo funciona la estructura jerárquica en el campamento del ejército número 1? Entonces, tú explicas cuáles son los cargos jerárquicos, cuáles son sus funciones, cuál es la sinergia entre ellos, y eso es una investigación desde un paradigma explicativo. Tú explicas la forma estructural de el sistema gerencial o de autoridad de ese comando. Pero, y es así, y funciona, se puede generalizar porque cuando vemos que todos los comandos funcionan igual, dicen, no, esto es una estructura jerárquica de todos los comandos número 1. Y todos los comandos tienen mínimo estas 3 cargos en estas 3 funciones. Y listo. Uno puede generalizar un poco, porque ve el objeto desde el sistema, como parte del sistema, como un todo. Entonces yo voy a ver cómo gira el planeta Tierra en relación al Sol. Y puedo ver que cada planeta también gira en relación al Sol. Quizás lo hace de manera diferente, pero concluyo como ley de manera generada que somos un sistema y que todos los planetas giran alrededor del Sol. Eso es paradigma explicativo. Pero en el interpretativo no, es más social, es más cultural, es más histórico, más depende de la gente del momento. Por eso sí podemos investigar siempre lo mismo y siempre vamos a tener diferentes resultados. Lo aplicamos en un contexto social y nos da diferentes resultados. Y esto es muy, pero muy importante porque nuestra área de estudio es el derecho. Y es el entender este paradigma interpretativo en el derecho y ver cómo la realidad social es tan dinámica y cómo el derecho tiene que ir cambiando dependiendo de cada realidad social. Entonces, la ley que se hace hoy para un determinado hecho o conducta social, resulta que ya me tardo más yo diseñando la ley y armando la estructura de justicia en torno a eso que cambiando la dinámica social. Y ese es el derecho, la realidad nuestra es que el derecho debe responder a la dinámica social. Y ahí encontramos muchas otras cosas más sumamente interesantes que vamos a hablar en el punto 3. Y es como si se ha visto el derecho desde un paradigma positivista, desde un paradigma exacto, y cómo hay programas de formación de abogados desde un paradigma positivista, desde un paradigma, a ver, el paradigma positivista se centra, por ejemplo, en la reproducción de conocimiento y no analiza ni interpreta si ese conocimiento es dinámico, es válido, es adaptable o ya cayó en desuso y estamos en un momento de una revolución científica para crear algo nuevo. No. Hay escuelas de la formación del derecho que te orientan a la formación del abogado desde una parte técnica, como si fuese a ser un carpintero haciendo una mesa. Estas son las piezas y este es el resultado. Y eso no se cuestiona. Un palo de madera es un palo de madera, una silla es una silla y todo funciona de la misma manera. Y eso es para sentarse. Y te dicen, el derecho es así. El derecho es una técnica y es una regla. Y la regla es la ley. Y la ley se cumple. Y la ley se aplica. Ah, ajá, pero ¿dónde entra el debate de que si la ley es justa o es injusta? Porque no todo el derecho es justo, ni todas las leyes son justas. También hay cosas que caen la dinámica, por las realidades, caen en desuso o sencillamente se vuelven injustas de acuerdo al contexto. Es esa nueva, esa, ese criterio ya obedece a otro tipo de paradigma. Entonces ahí es donde vienen
otras universidades y te dicen, no, ya va. Viene una constructiva, de tipo puede ser constructivista, puede ser interpretativo o puede ser la crítica que te lleva a la transformación y te dice, no, pero ya va. Resulta que sí, el derecho se usa y tú tienes que usarlo, pero ya va, cónchale, ¿qué vamos a hacer? No estás viendo que el señor A mató al señor B, pero fue en legítima defensa, no puedes usar la ley así, tienes que buscar las excepciones para poderlo aplicar. Y en todo eso, pues bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque aun y cuando hay una sentencia, eso es injusto, pues. Es injusto por esto y por esto y por esto, y la realidad social es otra. A ver, bueno, hay una dinámica cambiaria muy fuerte ahorita en Venezuela, por ejemplo, un ejemplo. Están estas cambistas que uno dice, cónchale, tengo bolívares, aquí en Táchira voy a comprar pesos, en otro estado voy a comprar dólares, y bueno, uno encuentra un señor en la esquina o encuentra a alguien que pone un aviso, sí, sí, estoy cambiando, estoy recibiendo bolívares, pero lo pago tan, y de pronto, ¡pam!, meten preso al muchacho. ¿Qué? Sí, meten preso al muchacho. ¿Por qué? Porque dentro de la dinámica legal no está permitido la libertad cambiaria, sino que solo las casas de cambio autorizadas son las que tienen como esa autorización por el Estado. Y que lo haga de manera diferente, sí, pero ya va, pero es que la realidad no lleva eso y entonces ¿qué me va a cambiar? Y de una u otra manera también es un empleo que genera, sí, pero la ley dice otra cosa, entonces nada, está penado, está procesado. Concha. Entonces ahí vemos pues una dinámica social, una dinámica económica extraordinaria, que de pronto de un momento para otro, pues pareciera legal por la costumbre, pero resulta que es ilegal. Y es tan contradictoria a la realidad que uno dice, uy, pero qué injusto, si todo el mundo hace eso, es más, yo necesito de ese campista para poder hacer este pago y esto, aquello y lo otro, y esa es la tasa, y bueno. Entonces, ese es el ejercicio del derecho desde una concepción epistemológica, desde un paradigma ya sistémico, desde un paradigma interpretativo, desde un paradigma sistémico, porque sí hay un sistema cambiario que debe ser adaptado, y desde un paradigma interpretativo, que bueno, que va más allá del explicativo como análisis de sistema, sino que dice, no, ya va, y puede llegar al crítico, porque dice, esto hay que cambiarlo, hay que cambiar la ley, hay que poner libre convertibilidad, hay que poner esto. Ahora en Táchira están abriendo cuenta en pesos colombianos y bueno, en realidad vamos a ver cómo están usando la regulación legal para esa. Quizás hasta no sea del todo legal todavía porque hayan cabos sueltos, pero en la realidad ya está. Hay que ver cómo evado esto, lo mismo lo pasa con las marcas, ¿no? Pero el código este es para este, pero entonces le quito esta palabrita para que no entre con esta regularización porque hay dinámicas que hay que considerar. Entonces nosotros, los futuros doctores en Derecho, debemos superar las posiciones paradigmáticas positivistas y vernos solo como aplicadores de la ley como técnica, como una técnica. Si bien es importante la técnica y en muchos de los casos hay que cumplirla, también hay que buscar la totalidad, la interpretación del todo y desde donde nos correspondan, desde nuestros roles, en caso de que lo podamos hacer, buscar la transformación de esas realidades. O como uno le dice a sus estudiantes, es que en derecho todo principio tiene su sección, busque la sección, busque la sección, busque la sección, siempre hay una sección porque el derecho es así como una habitación grande con una puerta, pero finalmente la puerta está cerrada, pero siempre hay una ventanita, excepcionalmente puede esto en estos casos. Y si hay que hacer transformaciones legales y abrir otra ventanita en respeto del estudio sistémico, de la pirámide, del KISS, de Kelsen, de lo que es la jerarquía de las normas, pues tenemos que abrir otra ventanita porque no lo permite hacerlo de otra manera, pues entonces hacemos otra ventanita. Ese es la dinámica de la epistemología del derecho. Ajá. Seguimos. El paradigma interpretativo. Las principales teorías adscritas a ese paradigma son el interaccionismo simbólico, la etnometodología y el existencialismo. Estos generalmente son teorías que forman parte del paradigma y son, como los expliqué,
de investigaciones sociales, de intercambio o donde afecta el conocimiento las percepciones humanas. Los principales tipos de investigación amparadas por esos paradigmas son las investigaciones cualitativas. Existe investigación de la ciencia exacta y las investigaciones de paradigmas cualitativas, que son las de las ciencias sociales. El derecho es una ciencia social, pese a que muchos todavía la vean como una ciencia exacta de manera técnica. El derecho es una ciencia social. Como ciencia social, el modo de conocer un caso, el modo de gestionar un expediente, el modo de sustanciar un expediente, el modo de emitir un dictamen y el modo de emitir una sentencia hasta donde se pueda, porque tampoco podemos ser antisistema, debe ser un modo flexible que se corresponda con el paradigma interpretativo, teniendo en cuenta que somos una ciencia social y que como ciencia social es esa interacción de los participantes, del objeto con el sujeto de estudio, de donde va a surgir el nuevo conocimiento. Claro, dentro del contexto de las investigaciones sociales y de las investigaciones cualitativas, también pueden haber cosas cuantitativas, como yo lo expliqué con el marcador. El marcador es cuantitativo, es exacto, es cilíndrica y es negro, pero hay también el cómo se usa. Entonces, hago sinergia con las dos, con la observación y con la interpretación. Entonces, tampoco es que una excluye a la otra, no. Se pueden complementar. Las investigaciones cuantitativas y las cualitativas se pueden complementar porque a veces incluyen las dos cosas. Por eso en las investigaciones de los trabajos de grado también dicen investigación cual y cuantitativa. También es básico no en el enfoque sistémico, porque el enfoque sistémico se conoce solo desde la observación, sino en el enfoque metodológico, que yo observo su forma cilíndrica, observo esto y además veo cómo se usa de forma complementaria. Ay, ¿dónde voy? Interpretativo. Ajá. Ah, bueno. Ajá. Con esta terminamos con la lámina 9. Tenemos las principales tipos de investigación son las investigaciones cualitativas, las investigaciones explicativas, pueden ser de naturaleza cuantitativa y cualitativa, como lo dije, cual y cuantitativas. Y las investigaciones de tipo interpretativo, ya estas de tipo interpretativo, si son más cualitativas. Entonces, las explicativas pueden ser cual y cuantitativas y las interpretativas son expresamente cualitativas, porque la interpretativa es qué piensan las personas, cómo interpretan, cómo ven esto y qué piensan ellos en torno a eso. Debido a estos tipos de investigaciones basados en los dos paradigmas principales, la investigación cualitativa queda bien identificar cuando se explica que la investigación cualitativa interpretativa y la otra es cualitativa o explicativa, conociendo que la mixtura de cual y cualitativa es el paradigma interpretativo. Entonces vamos a ver acá, ya vamos, aquí. Nosotros aquí vemos los paradigmas, son los tres básicos. No se puso, aquí está el positivista, el interpretativo y el histórico. En el trabajo de la comparación de los tres paradigmas, un cuadrito comparativo sencillo, sí, lo importante es que se sepa que son cosas diferentes. El positivista, el interpretativo y el histórico materialista. Cada paradigma, el paradigma no viene solo, entonces el cuadrito que se quiere en el trabajo es el paradigma. ¿Cuál es el paradigma positivista? El paradigma positivista es un modo de conocer que tiene una característica, un método, una técnica y un instrumento. ¿Cuál es el método y la técnica del positivismo, del interpretativo y del histórico? Aquí están también, ya, materialismo, modelos epistémicos. En cuanto a los modelos epistémicos, tenemos estos: 1, positivista; 2, estructuralista; 3, materialismo dialéctico; 4, empirista; 5, fenomenológico; 6, pragmatismo sociologista; y 7, constructivista. Estos son los principales modelos epistémicos, los principales modos de conocer aceptados y desarrollados por la comunidad científica.
Estos principales modos de conocer, bueno, en realidad sí se corresponden a los paradigmas. Está el positivista, está el interpretativo y está el histórico materialismo. Sí son lo mismo. Entonces, vamos a cambiar la evaluación. Hagamos un solo cuadro de modelos epistémicos. Y ahí se indica cuál es el modelo epistémico, qué significa, cuál es el criterio y cómo se conoce y cómo se valida. Lean un poquito el material que se le envió y el, el video resume muy bien todo. Y esos son los principales métodos que hay. Eso como para conocer la generalidad de los modelos epistemológicos, porque en el módulo 3 vamos a ver ya lo relacionado con los modelos epistemológicos desde el derecho como ciencia social. Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito de las percepciones. Teníamos un trabajo que habíamos hablado con Abigail, que era del efecto... ¿Cuál fue el que hablamos, Abigail? Cuando la persona te dan un medicamento y se sana y no era medicamento, el del COVID, ay, placebo. Un comentario del efecto placebo a la clase pasada y si tienen alguna... Esto es un pequeño paseo de lo que ustedes van a reforzar con el material de clase para consolidar el cuadro comparativo. Entonces, si leyeron algo de efecto placebo, pues lo podemos comentar ahorita porque sí es algo interesante en cuanto a cómo crea el conocimiento, qué efecto tiene el conocimiento en el cuerpo humano, qué efecto tiene el conocimiento en la salud y en el crear realidades, que así como se crean realidades físicas con el efecto placebo, se crean realidades sociales, estructurales, nuevas cosas. Doctora, el efecto placebo es como cuando una persona tiene cáncer y se le hacen las quimios, se espera como Eh, se eh, espera como, es algo así como la, la reacción que va a tener la reacción ante un medicamento. con ante un medicamento. Es la reacción en el cuerpo y en la mente ante un medicamento, pero resulta que el medicamento es falso. Te dan una pastilla, un caramelo y te dicen que es una pastilla y resulta que se te quita el dolor de cabeza. Wow, Eso es algo psicológico. es algo Sí, psico. es cuando la persona se crea una enfermedad y le están dando algo y en realidad pues no tiene. Ahí el médico se da cuenta de que está mintiendo, ¿sí? ¿Algo así es? Así es. O que su capacidad de pensamiento es creativa porque crea una nueva realidad en su cuerpo. Es algo así como los embarazos, los embarazos psicológicos. También. Pero sí hay partes de sanación. Cuando la gente le dio COVID, le decían que era, hicieron experimentos con efecto placebo y era el efecto psicológico de, de eso, de que como le decían, no, de a 10 le daban pastillas y decía que con esa se iban a curar y se curaban. Mientras que otros lo llevan al hospital central y sencillamente se morían los 5 primeros y era el al sexto y así no estuviese tan malo, pues le tocaba morirse y se moría la semana siguiente. Ese es el efecto placebo, como un pensamiento es Es capaz. como algo emocional, doctora, porque yo tuve un amigo que murió de COVID, pero fue por algo emocional. A él le dio un infarto. Cuando le dijeron que tenían que intubarlo, de una vez como que se le aceleró todo y se murió, pero fue un infarto. Y eso lo hablamos cuando se habló de las creencias limitantes, de los pensamientos creativos y de cómo eso surgía efecto en el ser humano y que cómo eso nos llevaba a que cada pensamiento construya su propia realidad. Y así como hay pensamientos que construyen realidades de vida, realidades de muerte, realidades de salud, de recuperación, el pensamiento crea estructura, el pensamiento crea un pensamiento militar, crea un pensamiento polar, crea un pensamiento político, crea una estructura y ese es el paradigma estructuralista o el paradigma interpretativo, pues, de visión de sistema. Y así pasamos al otro. Entonces, es muy interesante. En cuanto a los paradigmas, claro, Yo, yo vi la clase suya, doctora, yo algo muy que me pasó con la clase anterior, ¿no? Decía, hoy fui al entierro de la mamá de una amiga. Según su religión, llevaban al cementerio a una vidente para saber quién iba a ser el próximo a morir. Llegando el momento, la vidente se concentró y dijo que el siguiente en morir sería el primero que saliera del cementerio. Ajá, dice aquí estamos todos todavía. Hemos pedido pizza, refresco, café, hay gente jugando dominó, ajedrez y damas. Nadie ha salido, ni siquiera la vidente. Sea, la situación que se veía ahí era de que era como
una tradición de llevar a la vidente. Entonces la vidente dijo que el primero que saliera del cementerio era el próximo a morir. Entonces nadie quiso salir porque todo el mundo se creyó lo que había dicho la vidente. Y pues todos prefirieron quedarse ahí esperando que saliera alguien porque no querían ser el próximo a morir. El primero que saliera que se iba a morir. Ahí vemos una creencia que construye realidades, una creencia que construye una verdad, una creencia que construye una verdad que se hace absoluta porque ellos la aceptaron. Y así se dominan vidas, Exactamente. se dominan conceptos, se dominan seguidores, se dominan fanáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sí, doctora, sí, como lo dijo la compañera Catherine, sí, ese efecto va más a la creencia, a lo psicológico, ¿no? Sin embargo, ya está demostrado, no solamente en la parte de la medicina, sabe que ya cuando hablamos de efecto placebo, va dirigido ya a la parte del cerebro, cómo nuestro cerebro interpreta y nos genera a nosotros una, una conciencia, una creencia y nos da seguridad para afrontar ciertas, si se quiere, ciertas enfermedades, ¿no? Porque puso el ejemplo de- del COVID. Y bueno, cuando el COVID, eh, yo creo que casi todos nos dio COVID, ¿no? Y particularmente a uno que le dio COVID, lo llamaba a todos los familiares y le decían, toma esto con aquello, toma aquello con aquello. Y todo eso, si se quiere, de acuerdo a la creencia de cada quien, le va generando una confianza o una Sí, así es. seguridad a uno con respecto a cualquier afectación que pueda haber desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y en la clase pasada, bueno, también se hizo mención a lo que no es una medicina como tal, ¿no? No es una pastilla de azúcar que se le da disfrazada, pero creo que pusimos el ejemplo de los jugadores de pelota, que Ujú, muchas veces utilizan una cadena, una pulsera, un corte de ujú, cabello, y eso le genera una confianza ujú, y lo fortalece, pues. Y el momento que le parte esa pulsera o se siente como débil ante el resto en la sociedad. Doctora, bueno, en relación al trabajo al segundo trabajo, eh, tengo una duda. Usted al final dijo que si va a ser un solo cuadro, sí, porque aparecen dos cuadros, después, eh, entiendo que se va a hacer el último cuadro nada más. sí, exactamente. Sí, porque en realidad al hablar de paradigma es similar al modelo epistémico. Y el paradigma, al hablar del paradigma positivista, es definirlo y después explicarlo como modelo sistémico. Entonces estamos como redundando. Claro, hoy hablamos de dos paradigmas, pero ya lo conversamos, ya entendieron que hay un paradigma y que cada paradigma desarrolla un modelo. Y ahorita van a hablar es de los modelos. Entonces vamos a hacer un solo cuadro, el segundo. Bueno, Individual o en equipo, como decidan. Si deciden en equipo, todos tienen que cargarlo de manera individual al aula, sí. Ujú. ahora, Puede ser. mm, Entonces, bueno, si sí, no hay más intervención, pues podemos cerrar por el día de hoy y nos veremos creo que en 15 días para ver ahora la siguiente clase es relacionada a la epistemología del derecho, ya un poco más referida a la especialidad ya de la área. Entonces, bueno, Aleida, hasta luego. ¿todo bien? Todo bien, profesora. Ah, bueno, entonces Gracias. nos vemos en la próxima clase. Disfruten los videos, disfruten la lectura del material y bien, y abrir la mente para lo que viene.